tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan regularmente en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos una cordial bienvenida a este estudio de la Palabra del Señor, a este programa de evangelización. Como siempre queremos hacer una invitación para aquellas personas que les guste estudiar de la Palabra de Dios, a contactarse con nosotros para pedir estos cursos bíblicos por correspondencia, los cursos bíblicos Emaús, que no tienen costo para la persona que realiza estos cursos, son totalmente gratuitos. Así que este libro, por ejemplo, se llama Un Encuentro con Cristo. En un encuentro con Cristo se le entrega el libro y un examen. Luego la persona entrega solamente el examen con la respuesta correspondiente, quedándose con el libro para que repase una y otra vez, cuantas veces usted estime conveniente, las lecciones que ha aprendido en este curso por correspondencia. No tiene costo alguno, no tiene ninguna tendencia sectarista tampoco, es un estudio de la palabra del Señor. Así que invitamos a aquellas personas que quieran aprender más de la Escritura a realizar estos cursos bíblicos Emaús. También hacemos la invitación a Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la Plaza de Armas de Lota. Se encuentra la congregación, un grupo de hermanos que se congrega al nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sigue haciendo aquellas invitaciones para que estudie con nosotros, para que nos visiten algún día en alguna reunión. El día miércoles tenemos un estudio dialogado de la palabra del Señor que estamos viendo Segunda de Timoteo, capítulo 1. Estamos estudiando ese libro, escrito por Pablo a su joven discípulo. Y también el día viernes se está haciendo enseñanza de la palabra del Señor a la misma hora, de 7 a 8 de la tarde. Así hacemos esa invitación. Y también a los jóvenes, niños, el día domingo a las 11:30 de la mañana hay clases para adultos, jóvenes y niños, respectivas edades. Así que hacemos esa invitación para que nos acompañe si tiene el deseo de escuchar la palabra del Señor, de aprender, de profundizar un poco más en la enseñanza de la Escritura. Le hacemos esa cordial invitación. Bien, diciendo estas cosas, queremos también invitarle a abrir con nosotros la palabra de Dios. Hemos ido viendo el capítulo 23 y 24 del libro de Lucas, donde aparecen algunos personajes. Aparecen personajes que tuvieron relación con el Señor, un encuentro personal con el Señor, un encuentro directo con el Señor. Y ninguno de esas personas quedó de la misma forma, un antes y un después de un encuentro con Cristo. Eso es interesante porque eso realmente significa la conversión del hombre. Si una persona dice que se ha convertido al Señor y su vida no ha cambiado en nada, podríamos en alguna medida dudar qué está pasando. Hay algo que no cuadra ahí. Porque si una persona se encuentra con el Señor Jesucristo en su vida, tarde o temprano va a tener que cambiar porque no puede seguir igual. Y eso es lo que provoca un encuentro con el Señor. Y vimos que las personas que se encontraron con el Señor tuvieron drásticos cambios y todos fueron para bien. Sin embargo, hay personas que al encontrarse con el Señor pusieron su corazón más rebelde. Y así vemos a un ladrón en la cruz, como él siguió su rebeldía y lo único que quería era salvar su cuerpo en aquel momento. Y decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Asimismo, el encuentro que tuvo el Señor con Pilato. Pilato le preguntó algo que era muy religioso, muy espiritual, y le dijo: ¿qué es la verdad? Pero luego de preguntarle eso, se dio media vuelta y salió afuera. Entonces no esperó una respuesta del Señor. Y esos son los peligros que provoca un encuentro con el Señor. Cuando tú te has encontrado con el Señor, tienes que tomar una decisión, no puede quedar tu vida igual. El centurión, que lo consideramos en el capítulo 23, cómo este centurión en su trabajo se encuentra con el Señor y él verdaderamente cambia y proclama y dice: verdaderamente este hombre era justo. Nadie le enseñó a él eso. Él no repitió una oración que alguien le enseñara o
nació de su corazón, porque el Espíritu Santo algo trabajó en él al ver la vida del Señor Jesucristo, a ver la reacción que él tenía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, al ver el cuidado que el Señor Jesucristo tenía hacia María su madre. En los momentos de angustia en la cruz del Calvario, él en vez de pensar en sí mismo, él está pensando en los demás. Ese es el Señor Jesucristo, ese es nuestro Señor que aparece en la Escritura. Él luego muere en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios capítulo 15, que él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el Señor Jesucristo es el cumplimiento perfecto a las Escrituras. Y cuando se refiere a las Escrituras habla del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento hablan del Señor Jesucristo y Él cumplió a cabalidad cada una de las profecías que estaban escritas en ese libro que tenían los judíos. Eso es las Escrituras, a lo que ellos llaman las Escrituras. Recordemos que luego se completará el canon de las Escrituras que llamamos nosotros, donde está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí termina de escribirse la palabra de Dios con el libro del Apocalipsis. Y luego de eso ya no hay más revelación. No hay más revelación. La palabra profética fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo para que los santos hombres de Dios escribieran sin margen de error la palabra de Dios. Es una palabra inspirada. Por eso es que cuando se habla y se lee en el libro de Corintios, no es que es palabra de Pablo. O si leemos las cartas de Pedro, no es que fue el apóstol Pedro o el apóstol Juan que escribió. Es palabra de Dios. Y por eso es una palabra de autoridad máxima en materia de fe, en materia de doctrina. Es la palabra de Dios. No es palabra ni de Isaías, ni de Moisés. Ellos escribieron, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como lo hemos explicado otras veces, es Dios. Y luego Él es sepultado conforme a las Escrituras. Ahí tenemos el encuentro que lleva a cabo con las mujeres que fueron a la tumba. Y aunque ellas sabían que había una piedra que cubría la tumba, ellas de igual forma fueron y la piedra ya estaba quitada. Y consideramos cómo el Señor ve la intención de nuestro corazón. Y cuando hay algo que nosotros no podemos hacer, Él lo realiza. Y la piedra ya estaba quitada. Y le preguntan los ángeles a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ahí hay un encuentro personal también con el Señor. Y ahora vamos a ver en su resurrección, que es lo más importante del Evangelio, según la carta a los Corintios, el capítulo 15. Dice, porque si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Porque al final hemos creído algo que es mentira si Cristo no resucitó. Pero ahora Cristo resucitó. Es primicia de los que durmieron, es hecho Él. Y como el primer hombre, Adán, fue hecho un hombre, un cuerpo terrenal, el segundo Adán, el Señor Jesucristo, fue un espíritu vivificante. Y el Señor Jesucristo es el que luego de su resurrección, Él viene a nuestra vida, a morar en nosotros a través del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y lo que consideramos la vez pasada es estos dos que iban camino a Emaús, cómo iban desanimados, cómo iban pensando en la liberación terrenal, en la liberación política. Y el Señor les tiene que, a través de la Escritura, mostrar que su reino no es de este mundo. Les tiene que mostrar que hay una separación entre la política y lo espiritual. Dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Hay una separación. Él no vino a libertarlos del yugo romano. Vino a libertarlos y a romper toda cadena y todo yugo del maligno, del príncipe de las tinieblas, de Satanás el diablo, el enemigo de las almas. El acusador de nuestros hermanos, dirá después el apóstol Juan en Apocalipsis. Él es el enemigo. Y ahora se aparece en Lucas 24 a sus discípulos. Y se aparece cuando está
todo cerrado. Y así fueron las apariciones luego de su resurrección. Y en el verso 36, Él le da una frase muy interesante que la vamos a ocupar en el día de hoy para nosotros, para nuestra vida. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Tenemos en primer lugar, ¿dónde está el Señor? En esta congregación de discípulos. El Señor está en medio, el Señor está en medio. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa del Señor, y las promesas del Señor son fieles, son verdaderas. Él no es hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. Él lo cumple. Y estos discípulos están reunidos, están congregados, y el Señor, ¿dónde se aparece? En medio de ellos. Ahí está el Señor. Cuando tú te congregas con hermanos, cuando tú abres la palabra del Señor, cuando hay 2 o 3, algunos buscan las multitudes y se jactan y dicen: no, en mi iglesia hay muchos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Tenemos al Señor Jesucristo en medio de la congregación, en medio de nuestras reuniones, o el centro, el fin de una reunión de las así llamadas iglesias, ¿es el Señor o es otra cosa? ¿O es hablar de la prosperidad? ¿O es hablar de los sueños u otras cosas? ¿O de la vida de tal o cual hermano? Es el Señor el que tiene que ser el centro de toda reunión que se dice iglesia. Iglesia viene del griego eclesia, los llamados fuera. Hemos sido llamados fuera. Nos hemos congregado al nombre del Señor, porque el Señor es el centro de esa reunión. El centro de la reunión no es la música, no son los himnos, por muy bonitos y hermosos que sean. La música y los himnos tienen que girar en torno a la persona del Señor Jesucristo. Lo que buscamos en la palabra del Señor tiene que girar en torno al Señor Jesucristo y su palabra. Pero no puede existir una reunión de personas que se llame a sí mismo iglesia, que hable de todo menos del Señor Jesucristo. Ahí algo estaría en desacuerdo con lo que es la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, el Señor se puso en medio. ¿De qué cosas hablaban estos discípulos cuando el Señor se pone en medio de ellos? Y puedes hacerte la pregunta tú: ¿de qué son tus conversaciones? ¿De qué estás conversando? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué te motiva a ti a conversar? Y el Señor quiere estar en medio de tu vida. El Señor quiere estar en medio de tu hogar. El Señor quiere estar en medio de tus asuntos, pero tú no le dejas. Tú lo has apartado fuera. Tú no lo dejas entrar en tu vida, en nada de lo que tenga que ver contigo. Y el Señor llama una y otra vez. Ha hablado a tu vida a través de circunstancias, a través de cosas que te han pasado. El Señor te ha hablado. A estos hombres que iban camino de Emaús, el Señor les habló y ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos hablaba por el camino? Pero cuando el Señor te ha hablado a tu vida, cuando el Señor ha hablado a tu corazón, a tu alma, te ha dicho que eres un pecador, que tu vida no tiene sentido sin el Señor, te ha dicho que el camino que llevas te lleva a la perdición, te lo ha dicho y tú lo sabes. ¿Qué has hecho cuando tu corazón comienza a arder? Cuando tu corazón está hablando y te dice: esto es lo bueno, esto es palabra de Dios, es palabra del Señor. ¿Endureces tu corazón como el faraón en la antigüedad? ¿O abres tu corazón receptivo a la palabra del Señor como aquel ladrón en la cruz que creyó a la palabra del Señor y creyó que el Señor iba a resucitar de alguna forma porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino?
¿Cómo reaccionas tú frente a lo que el Señor te ha hablado ya? Aquí cuando se le aparece a los discípulos, el Señor le dice, era necesario que se predicase este evangelio. ¿Y cuál era el evangelio que se predicaba en el siglo I? Que nosotros en el día de hoy, por muchos años que hayan pasado, tenemos que apegarnos a ese evangelio que se predicó. A la palabra de Dios. No a las tradiciones y costumbres que se nos han enseñado. Tienes que volver a la Escritura y ver qué es el evangelio del Señor. ¿Qué es el evangelio de Cristo a través de la Biblia? Dice el verso 47, y se predicase en su nombre el arrepentimiento. Ese es el evangelio, se predicase en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, se predicase el arrepentimiento. ¿Y qué más? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Predicar el arrepentimiento en su nombre y predicar el perdón de pecados en su nombre. Ese es el evangelio. Y las sanidades, y la prosperidad económica, y la casa nueva, y el auto nuevo. El evangelio se enfoca en lo que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo demás son añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Porque hay hermanos que son pobres, porque hay hermanos que son enfermos y terminarán su vida con una enfermedad terminal. Y son hijos de Dios, son hermanos en la fe, y Dios envía a su Hijo a morir por ellos en la cruz. Y van a morir con una enfermedad, y van a morir en pobreza. ¿Acaso ellos no son discípulos según el evangelio de la prosperidad? Que habla más de dinero, que habla más de cuentas bancarias, que habla más de empresas, que de lo que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. La palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Significa volverse de su mal camino. Voy hacia allá, doy media vuelta y me vuelvo de mi mal camino. Voy rumbo a la condenación y me vuelvo de ese camino. Eso es arrepentimiento. Y el perdón de pecados significa que Dios, el que es Señor, juez justo, dueño de toda la tierra, del universo, y el juez justo no tendrá por inocente al culpable, Él te quiere perdonar tus pecados. Y cuando hablamos de pecado, ¿qué es lo que es pecado? Algunos le llaman fallas, que no suene tan feo. Se van a ofender los hermanos si le decimos a los jóvenes que fornicar es pecado. Que la mentira es pecado. El chisme, tan común, es pecado delante de Dios. La mentira, algunos dicen, no, es que es una mentira blanca, una mentira piadosa. Dios dice que la mentira es mentira. Y es pecado delante de Dios. Entonces el juez de toda la tierra, que va a condenar, él dice que quiere perdonar a la persona. ¿Y qué significa que quiera perdonar a la persona? Que no le toma en cuenta sus pecados, pero alguien tiene que pagarlos. Alguien tiene que pagar la deuda. No puede quedar en el aire, si no sería un juez injusto. Si Dios te perdonara y nadie pagara el castigo, sería un juez injusto. Es ahí donde viene lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La sustitución. Él fue nuestro sustituto. Lo que yo debía pagar, mi deuda fue cancelada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cualquier persona puede acudir al Señor, como varios en la Escritura lo hicieron, y pedirle por salvación, por vida eterna. Tu fe te ha salvado, se le dijo a una mujer
Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. La salvación del hombre es por fe, no por obras de la ley, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, del verso 8 en adelante aparece. El Señor se predicase el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, y eso tiene que ver con el tema de las misiones, los misioneros. Tal vez hay hermanos que sienten ese llamado a ir y predicar en un lugar donde el Señor Jesucristo no haya sido predicado antes, como era el deseo de Pablo, ir a las regiones donde nadie haya escuchado del Señor Jesucristo. Los campos están blancos y el Señor nos dice que oremos al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies, a todas las naciones, hasta el fin del mundo, dice otro pasaje. Y consideremos dónde está Israel, y consideremos dónde está nuestro país, dónde está nuestra ciudad, cómo llegó el Evangelio a nuestro país, a nuestra ciudad, a través de tantos años y personas de un país en otro hasta llegar a nosotros, el último país del mundo, hasta lo último de la tierra. Tenemos que apegarnos al mensaje original, dejando de lado las tradiciones y las costumbres. El mensaje original, el mensaje del Señor era este. Arrepentimiento, el pecado duele en nuestro corazón, nos arrepentimos. Señor, el juez justo, que no tiene por inocente al culpable, Él lo dice, yo te quiero perdonar. Y ahí viene el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Crees esto, amigo, amiga? ¿Crees que Dios te puede perdonar? ¿Sientes la culpa en tu corazón de tus pecados, de tu lejanía de Dios, de tu incredulidad, de tu vida vacía sin Cristo? O tal vez piensas que eres bueno. También hay palabra para aquellas personas que se creen buenas. Vimos el caso aquí en el capítulo 23 de José de Arimatea, una persona muy buena, pero también necesitaba de salvación. Las mujeres cuando están cerca de la cruz también. Y vimos también el caso de María, la madre del Señor, la madre de nuestro Señor Jesús. Vimos el caso de ella, cómo ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Palabras de ella. Necesitaba también un Salvador. Nicodemo, hombre bueno, religioso, necesitaba un Salvador. Así como aquellos que han sido personas que están hundidas en el pecado, en la drogadicción, el alcoholismo, en los vicios de este mundo, en las vidas sensuales y sexuales, y todos esos pecados aberrantes delante de la presencia de Dios, necesitan de un Salvador. Tú que estás mirando y dices, yo no le hago mal a nadie, también necesitas de un Salvador. El Evangelio del Señor Jesucristo es arrepentimiento de tu vida sin Dios y perdón de pecados. Eso es el Evangelio. ¿Dónde está eso? En Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que era necesario que se predicase este Evangelio a todas las naciones. Arrepentimiento en su nombre, en el nombre de Jesús, porque su nombre Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se le dice a María, el ángel le dice a María, arrepentimiento y perdón de pecados. Perdón de pecados. ¿Te consideras pecador? ¿Consideras tu vida? Y dice, bueno, he pecado contra Dios. He fallado a Dios. Es pecado. He pecado contra Dios, como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese era el pensamiento de aquel hijo alejado. Pero cuando llega, no alcanza a terminar la frase porque el padre lo acoge, lo abraza
y manda que se mate un becerro y arma una fiesta porque ese hijo que estaba perdido ha vuelto. Ese es el amor del Señor, es el amor del Padre acogedor para el Hijo, aquel que está alejado. Te invitamos entonces a que reflexiones en tu vida, cómo está hasta aquí. Y si hay contrición de pecado, convicción de pecado en tu vida, que estás mal delante de Dios, viene el arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento, el Señor ofrece perdón de pecados. Y tu vida comienza de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ir a un tema musical para luego continuar con el estudio de la palabra del Señor.
Queremos reiterar nuestra bienvenida a este programa y agradecer la audición y por sobre todas las cosas deseamos que usted pueda entender el mensaje de Cristo, porque no es otra cosa lo que nosotros hacemos sino leer lo que la palabra de Dios enseña y explicar la misma sin apartarnos de la sana doctrina. Estamos estudiando en el libro de los Hechos la historia de la iglesia primitiva, el actuar del Cristo resucitado a través de sus siervos, los apóstoles y los creyentes en general, y el Espíritu Santo obrando también a través de ellos señales y prodigios milagrosos. Así vamos a leer hoy día en el capítulo 15 de el libro de los Hechos, capítulo 15, y desde el versículo 1. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Vamos a leer hasta ese versículo de momento en la palabra del Señor. Bueno, como habíamos estado considerando antes, Bernabé y Pablo, ellos habían hecho un viaje misionero, habían salido encomendados por la iglesia de Antioquía, enviados por el Espíritu Santo, para predicar, para anunciar el Evangelio en varias ciudades, donde ellos constituyeron y levantaron iglesias, testimonios allí, y que luego fueron confirmados en la fe. Ellos volvieron a la ciudad de origen, a la iglesia de la cual habían salido encomendados a la gracia de Dios, y entregaron un informe acerca de lo que Dios había hecho a través de ellos, salvando a los gentiles. Sabemos que los gentiles somos todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel por linaje. Dios divide la humanidad en tres estratos, que son los judíos, la iglesia y los gentiles, así, o las gentes, todos aquellos que no somos descendientes de sangre de Abraham, de Israel, somos gentiles. Así, Dios, desde el principio, Él había considerado el salvar, el liberar del yugo de esclavitud del pecado y de la condenación del pecado a toda la humanidad. Pero Él eligió en la antigüedad un pueblo para poner en ellos su nombre, este pueblo es Israel. Luego que Israel rechaza la gracia de Dios, Dios envía a sus siervos a anunciar a los gentiles el mensaje de salvación, y como hemos visto, los gentiles se han convertido, han recibido a Cristo como su Salvador personal. Como consecuencia de ello, Dios ha enviado al Espíritu Santo a morar en el cuerpo de cada uno de aquellos creyentes y entre los creyentes. Y ahora ellos son hijos de Dios, han pasado de muerte a vida, han pasado de estar condenados a ser ciudadanos del cielo. Así, este es el cambio. Y este cambio, querido amigo, no lo efectúa la religión ni ningún hombre. Este cambio solamente lo produce Dios a través del Espíritu Santo, porque la salvación viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, creerla, aceptarla y reconocerse a sí mismo como un pecador perdido sin Dios y sin salvación en este mundo. Así tenemos aquí que unos pseudos creyentes de Judea llegaron a la iglesia allí que se congregaba en Antioquía, y ellos empezaron a traer falsas enseñanzas, como
sigue ocurriendo hoy día también en medio de la cristiandad. Falsas enseñanzas. Y al escuchar que los gentiles habían recibido a Cristo como su Salvador personal, se habían arrepentido de su antigua forma de vivir y Dios les había hecho una nueva creación, ellos quisieron enseñar una falsa doctrina, una doctrina que lamentablemente hasta hoy prolifera en el mundo y es una mezcolanza de la ley y de la gracia. Ellos quieren mezclar lo que fue el monte de Sinaí con el monte de la calavera, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, la misericordia, vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres empezaron a inquietar a los gentiles, diciéndole que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvados. Qué tremenda equivocación, qué terrible engaño estaba haciendo a través de ellos el diablo. Porque todo lo que es la ley, todo lo que fue ordenado anteriormente por Dios y que aquellos que eran siervos de Dios lo practicaron como una forma de decir que ellos realmente creían y obedecían a Dios. Sin embargo, estas cosas fueron cumplidas completa y plenamente en la persona del Señor Jesús. Así, los creyentes no necesitan la ley para ser salvos, ni siquiera la ley como una norma de vida, sino más bien la ley fue dada para hacer conocer al pecador el pecado. La ley condena, la ley lleva a la muerte al individuo al mostrarle que está condenado por Dios por su pecado. Por medio de la ley nadie fue salvo. La ley se introdujo como un ayo o como un guía para llevar al pecador a Cristo. Así, el pacto de la circuncisión ni siquiera tampoco fue dado en la ley, sino fue dado mucho antes de la ley como una señal a Abraham. Y no tenían los creyentes que cumplir nada de esto. La única obra necesaria para la salvación, para obtener el perdón de pecados, es la muerte de Cristo en la cruz y nada más. Y el pecador, mediante la fe en Cristo, recibe esta salvación como un regalo, porque la salvación es de gran costo y no hay ninguna posibilidad que a través de méritos humanos se pueda obtener. Así, Pablo y Bernabé, ellos se encontraron con esto y ellos tuvieron una fuerte discusión o conversación porque no se podía permitir que estas cosas empezaran a introducirse en la iglesia, falsas enseñanzas entregadas por falsos maestros. Así, como no hubo acuerdo, entonces en la iglesia de Antioquía se propuso de que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de los creyentes de la iglesia de Antioquía a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos o pastores o obispos, como se les quiera llamar, para tratar este asunto, para encontrar una solución a esto que se estaba introduciendo. Así, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. ¿De qué se trata esto de ser encaminados por la iglesia? Bueno, en aquel tiempo los medios de movilización eran escasos
y al parecer tenían que pagar, tenían su costo también el movilizarse de alguna forma, y la iglesia a estos hombres que encomendó, obviamente la forma de encaminar era entregándoles la ayuda necesaria, monetaria, para que ellos pudieran cumplir el objetivo, para que ellos pudieran cumplir con su viaje. No se trata de pagarles un sueldo, no, sino proveer los medios para que no haya ninguna dificultad, para que estos siervos de Dios puedan cumplir con la tarea encomendada. Así, de eso se trata cuando dice que ellos fueron encaminados o apoyados en esta misión por la iglesia. Tenemos a través de las cartas muchas veces que se repite este término, o se habla de este término de encaminar, de apoyar la obra de Dios, pero esto solamente lo hace la iglesia o lo hacen creyentes en Cristo que han sido salvados por la gracia de Dios. Ellos pueden ayudar porque Dios no pide dinero de ningún inconverso. Dios lo que quiere del inconverso es que éste se entregue a Él, que se convierta, que tenga el perdón, la salvación, y después él sabrá o ella sabrá lo que la Biblia enseña en cuanto a estas demás cosas. Lo principal es la salvación, es poseer la vida eterna. Así, estos hombres, siervos de Dios, en su trayecto, ellos pasaron por algunas ciudades como Fenicia y Samaria. Y cuando pasaron por estas ciudades, ellos no pasaron apresurados, sino pasaron dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, y ellos contando la conversión de los gentiles, la maravilla de que los gentiles, al escuchar que Dios amó de tal manera a las personas que habitan en esta tierra, envió a su Hijo para morir en la cruz, a fin de que todos los que en Él creyesen sean salvos, tengan vida eterna. Y los gentiles creyeron el mensaje y se convirtieron. Así, esta noticia causaba gran gozo a todos los hermanos. Todos los hermanos se gozaban en escuchar de la salvación de personas que antes iban rumbo a la condenación. Y esto es maravilloso y es concordante con lo que el mismo Señor enseñó. El Señor enseñó que hay gozo en el cielo. ¿Cuántos pecadores se convierten, Pedro? Uno. Cuando un pecador se convierte al Señor. Y aquí parece que había mucho más de uno. Así hay gozo no solamente en el cielo, sino también entre los creyentes. Y obviamente en la iglesia de Cristo se goza cada vez que un pecador es arrebatado de las llamas del infierno. Así, ellos llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y esto, aquí no quiero dejar pasar tampoco algunos detalles, porque los detalles son muy importantes en la palabra de Dios. Fueron recibidos por la iglesia, dice. Y cuando se habla de que fueron recibidos por la iglesia, obviamente no se está hablando de ningún edificio, sino más bien de el conjunto de hombres y mujeres salvados por Cristo que forman la iglesia, que se congrega en un lugar determinado. En este caso es la iglesia en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Y como ustedes pueden ver, la iglesia no tiene ningún nombre distintivo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es una sola. La cabeza de la iglesia es Cristo y los demás, todos miembros de ese cuerpo, cumpliendo una función en beneficio del cuerpo y en obediencia a la cabeza y en beneficio de los demás miembros. Y fíjense ustedes que aquí la iglesia no es
una organización, como un club deportivo, como otro tipo de organizaciones donde está subdividido en varias, podríamos decir nosotros, varias entidades dentro de la misma iglesia o de la misma organización, donde hay directorios, donde hay diferentes ramas que se mencionan. No, la iglesia no es así. La iglesia de Cristo está compuesta por todos los creyentes en Cristo, y aquí en este caso particular se distinguen los apóstoles que en ese tiempo estaban con vida, porque hoy día no hay apóstoles. Hay algunos pseudos apóstoles, algunos que se hacen llamar a sí mismos apóstoles, pero que son un fraude, porque hoy día no hay apóstoles. Directamente la palabra de Dios nos enseña que ellos quedaron en el fundamento de la iglesia, ellos pusieron el fundamento de la iglesia, pero hoy día no existen los apóstoles, solamente aquellos que son engañadores y que por vanagloria se hacen llamar de esta forma. Pero aquí en la iglesia de Jerusalén sí estaban los apóstoles, y se distinguen los apóstoles, se distinguen los ancianos, pastores u obispos, como ya hemos mencionado, es lo mismo, y la congregación, y no hay más. No hay ni sociedades de una cosa o de otra cosa, no, solamente lo que la Biblia reconoce como parte fundamental para el funcionamiento del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Así fueron recibidos por todos los creyentes, por los apóstoles y por el presbiterio. Y ellos llegaron contando todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Qué maravilloso es cuando el creyente en Cristo tiene la humildad y la sinceridad de reconocer que todo lo que se hace en la vida cristiana es obra de Dios, y que el creyente es un mero instrumento en las manos del Señor, pero un instrumento, un siervo inútil, que no hace más que lo que Dios quiere obrar a través de él o de ellos. Así, ellos cuentan lo que Dios ha hecho con ellos. Y hay un contraste nuevamente aquí, porque en la iglesia habían algunos que habían salido de la secta de los fariseos y decían haberse convertido, haber creído en el Señor Jesucristo. Y nosotros conocemos muy bien esta secta. El Señor habló muy fuerte acerca de ellos. Eran hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero que ellos no practicaban absolutamente nada de lo que ellos decían creer. Ahora estos están aquí en la iglesia, pero no se ven un cambio en ellos, porque inmediatamente ellos se levantan y quieren hacer la misma mezcolanza que estaba ocurriendo allí en la iglesia, en la otra iglesia, y dicen ellos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés nuevamente. Hombres que no tienen claro, que no tienen la capacidad de entender que no se puede mezclar la ley y la gracia, como el Señor mismo lo enseñó. No se puede echar el vino nuevo en odres viejos, porque se va a producir una gran pérdida. No se puede tampoco poner remiendo de paño nuevo en paños viejos, porque no concuerdan esto. El antiguo pacto ya ha quedado de lado y se ha hecho un nuevo pacto a través de la muerte del Señor Jesús. Así no debían ni tenían que anteponer ninguna de estas cosas a los creyentes. Ellos habían sido salvados por la gracia de Dios y nada más. Así,
hay una reunión de los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después dice, de mucha discusión, Pedro se levantó y seguramente cuando estos varones fariseos, ex fariseos, ven a Pedro, ellos a lo mejor albergaron alguna esperanza de que Pedro, siendo un judío, apoyase la moción de ellos. Pero Pedro dice, no, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y esto ocurrió en la casa de Cornelio, como estudiamos en el capítulo 10 de este mismo libro, ¿verdad? Donde Pedro, después de Dios haber tratado especialmente con él, le envía para que predique el Evangelio en casa de Cornelio. Y allí hubo una conversión, se convirtieron muchos, recibieron el Espíritu Santo y se bautizaron. Y no había nada, ningún asunto de guardar la ley. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. La salvación hoy día, tanto para israelitas como para los gentiles, es de la misma forma. A través de la gracia de Dios, es Dios el que salva por la muerte de Cristo. Y para Dios no hay diferencia, porque con la muerte de Cristo se derribó aquella muralla de separación. Y hoy día Dios salva a todo aquel que quiere creer en Él, y le salva de forma gratuita solamente por creer que Cristo, cuando murió en la cruz, Dios cargó el pecado de la persona en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Y esto es algo individual, no colectivo, algo individual. Cada uno cree en forma personal esta verdad. Y al creerla, Dios le salva a través de la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amigo, la pregunta es para usted, ¿en qué está confiando usted para su salvación? ¿Acaso usted también está creyendo que tiene que haber algún mérito personal en usted para que Dios le perdone sus pecados? Si está pensando así, le informo que está equivocado, tremendamente equivocado, porque la palabra de Dios dice que el pecador sin Cristo delante de Dios es como suciedad, y sus justicias o sus obras son como trapo de inmundicia. Las obras no son la raíz, como ya lo hemos mencionado en otra ocasión, sino más bien son el fruto de la salvación. Así, le invitamos a que venga Cristo, el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna, que deje de confiar en hombres y en enseñanzas humanas, confíe solamente en lo que Dios enseña en su palabra. Y Dios dice claramente que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. La pregunta es, ¿ha creído usted en Él? Deseamos que ojalá lo haya hecho, y si no lo ha hecho aún, está a tiempo, puede recibir ahora mismo a Cristo como su Salvador personal. El próximo jueves vamos a continuar Dios mediante con este tema. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz,
y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Para terminar, queremos decirle a las personas que han llamado al programa que el día miércoles y en oraciones personales se les tiene presente, dejándole en la presencia del Señor en oración. Sabemos por la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho, y nos alegramos de algunas personas que nos han mencionado que el Señor ha orado ya en sus vidas y se sienten mucho mejor en su salud. Pero también deseamos que eso lo manifiesten en la presencia del Señor y a Él le agradezcan y que se vuelvan a Él, porque Él es el que da todas estas gracias. Queremos, al terminar, invitarles para nuestras reuniones los días miércoles, viernes y domingo en Pedro Aguirre Cerda 189 a las 19 horas. Usted será muy bienvenido, la entrada es gratuita, no hay ningún compromiso en asistir a escuchar la palabra de Dios. Y el día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana, especialmente a la gente que vive acá cerca de donde está nuestro local de reuniones. Tengan confianza en enviar sus niños a escuchar y aprender de la palabra de Dios, y aún más usted mismo puede acompañarles porque también hay clase para jóvenes y para adultos. Deseamos que el Señor les bendiga y que tengan un buen fin de semana. Y si el Señor lo permite, nos volveremos a encontrar para seguir anunciando el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion